va a decir que es positivo, ¿no? Y si pongo un -1, me va a decir que es un número negativo, ¿no? Veamos el diagrama de flujo de esto, que es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer el diagrama de flujo y los programas, ¿eh? En la medida que puedan, lo van haciendo. Igual van viendo estos programas, porque yo los programas que les voy a dar van a ser parecidos a esto, ¿no? Entonces, perdón, quiero mostrarles el diagrama de flujo. Digamos que el enunciado podría ser o muy completo o medio rápido. Yo, por ejemplo, le diría, a ver, no sé, Juan Pérez hace un programa que me diga si un número es mayor, que si es positivo o negativo, ¿cierto? Capaz que no le diga, a ver, hace un programa que solicite por teclado un número y que evalúe, ¿no es cierto?, si es mayor que 0, que diga si es negativo. Si es mayor que 0, que diga que es positivo. Y si es menor que 0, que es negativo. Entonces no voy a ser tan explícito. Por eso, yo acá sí se lo hago bien completo al enunciado, pero la realidad no es así, ¿no es cierto? La realidad indica que los problemas no son por lo general tan claros, ¿no?, como yo se los digo, como lo dicen los libros. En la realidad los problemas por ahí son difusos, ¿no? No son sencillos de verlos y por ahí admiten múltiples soluciones, ¿eh? Lo que hace uno es elegir la mejor solución de acuerdo a los recursos, que se tienen en ese momento, ¿eh? Más allá de que si es el más eficiente o no, o por ahí si se tienen muchos recursos, bueno, se buscará la eficiencia. Si se tienen pocos recursos y es urgente, bueno, se buscará la eficacia, ¿no? Bueno, entonces acá en tercer año lo que me interesa es que ya hagan programitas, ¿eh? Entonces, bueno, perdón, el diagrama de flujo. Acá tienen, ¿ves? Entonces ingreso por teclado un número y la máquina evalúa. Si el número es mayor que 0, viene por acá, tiene que venir por acá el programa. Entonces va a decir, es un número positivo la máquina. Esta flechita para arriba significa que esta palabra se manifiesta por un dispositivo de salida, en este caso la pantalla sería para nosotros. Y esta flechita que entra ahí al rectangulito ese significa que es un elemento para ingresar datos, en este caso por teclado, a la máquina. Entonces, si la flechita ingresa al gráfico, es entrada de datos. Y si la flechita sale, es salida de datos. Entonces acá, si el número es mayor que 0, me va a decir número positivo. Y en caso contrario, ojo, acá sería en caso contrario, es un número negativo, me va a decir. Piensen que acá abre una tercera alternativa que yo les muestro ahora. Dice ingrese un número. ¿Qué pasa si ingreso el 0? ¿Qué va a decir la máquina? Nada. Tendría que haber un programa que diga que si es igual a 0 es neutro. Claro, pero así como está hecho el programa, ¿qué me va a decir la máquina? Creo que va a decir que positivo no. No. Fíjate, la máquina pregunta si el número que yo ingreso es mayor a 0. Va Si a es decir mayor que que es 0, negativo. claro, acá me va a decir que es negativo, porque el 0 no es mayor que 0. Por lo tanto, evalúa por el contrario, por el falso. Pero tampoco es un número negativo, entonces como que la respuesta está mal. Entonces analicemos nuestro problema, que es parecido al semáforo, que tenía 3 casos y solo 3 para el semáforo de 3 colores: rojo, amarillo y verde. Acá, para el caso de los números enteros, puede haber también 3 casos: o es mayor que 0, o es menor que 0, o es 0. No hay una cuarta alternativa. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, hagamos otro ejercicio a ver, de práctica mental. Pero eso si lo dice así nomás, digamos, no se le pone que escriba que es 0 directamente. Ya, espera un segundito, a ver, hagamos otra práctica. Espera.
yo tengo dos números, supongan, un número A y un número B. ¿Cuáles son las alternativas entre esos dos números? ¿Qué alternativa hay? Si comparamos por su tamaño esos dos números. Que A sea mayor que B B sea mayor que A y que A y B sean iguales. Bien, también hay tres, ¿no es cierto?, alternativas, y solo tres. Entonces acá, como hay tres alternativas, tengo que hacer una tercera pregunta, acá. O sea, si el número es mayor a 0, es seguro que es positivo. Pero acá tengo que preguntar de nuevo. Si el número es menor a 0, tengo que informar que el número es negativo. Y si no, ¿qué tengo que decir acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer ahí? Si no, escribir es un número positivo. Ya tengo, ya. No. Desde arriba, si el número es mayor a 0, entonces es un número positivo. Ya está evaluada esa posibilidad. Ahora, si el número no es igual a 0, si no es mayor a 0, la máquina va a evaluar si el número es menor a 0. Si no es menor a 0, entonces tampoco. Escribir es 0 o es neutro. Bien, bien. Si no se cumple ni una ni la otra, necesariamente ese número va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo solo tres alternativas, no hay una cuarta, una quinta o una sexta. Entonces acá puedo escribir directamente sin preguntar más nada, escribir el número es 0. Y acá ven cómo se usan lo que son las decisiones anidadas, ¿no? O sea, una pregunta dentro de otra. Veamos el diagrama de flujo. Ahí está. O sea, si el número es mayor a 0, la máquina dice es un número positivo y listo, se acabó el programa. Ahora, si el número no es mayor a 0, tengo que preguntar si el número es menor a 0. Si el número es menor a 0, es un número negativo. Y si no es menor a 0, significa que es 0 el número. ¿Por qué? Porque acá ya descarté de que sea mayor a 0. Vengo por falso. Acá también voy por falso porque también no es menor que 0. Por lo tanto, es 0. No tengo que preguntar más nada porque solo son tres alternativas. Bien. Profe, ¿puedo poner el de programación otra vez, por favor? No le saqué captura. Ahí pueden hacer una captura de pantalla, entonces ponen ahí el título, número entero. Bueno, están entonces lo que son las decisiones anidadas, ¿no? Hagamos otro. Hagamos el del promedio. Ustedes tienen ahí un problema para hacer que trate de promedio. Entonces, el problema sería así. Realizar un programa que solicite dos notas. Que haga el promedio, que informe el promedio y que diga si está aprobado o desaprobado. Bien. Entonces yo tengo que leer dos notas. La primera nota la vamos a llamar nota 1. La otra que se llama leer nota 2. El promedio, ¿qué va a ser igual? A nota 1 más 2. A nota 1 más nota 2. Dividido 2. Ahora tengo que escribir el promedio. Que la máquina me diga cuál es el promedio calculado. ¿Y cuántas posibilidades hay cuando un docente calcula el promedio de un alumno? 2, aprobado o desaprobado. Claro, hay dos nada más, o está aprobado o está desaprobado. Entonces, ¿qué tengo que preguntar acá yo? Si el promedio es mayor o igual, fíjense cómo hago el mayor igual, pongo el mayor, después el igual y solo se arma el simbolito ese mayor igual.
Si el promedio es mayor o igual, o sea que lo incluye al 6, tengo que escribir aprobado, ¿no? Y en caso contrario, tengo que escribir desaprobado. No hace falta acá una pregunta anidada o una condición anidada, o sea, una pregunta dentro de otra, porque solo hay dos posibilidades, o está aprobado o desaprobado, no hay otra. Bien, entonces, ¿quieren ver el diagrama de flujo primero? Bueno, Entonces acá ingreso por teclado una nota 1, ingreso por teclado nota 2, porque ahí está la flechita. La máquina calcula el promedio. La máquina calcula el promedio. Y evalúa, ¿cierto? Si el promedio es mayor o igual a 6, si es verdadero, me dice por pantalla aprobado. Y en caso contrario, desaprobado. A ver, ejecutemos el programa a ver si funciona. Entonces me pone un 5 y un 7. ¿Qué me va a decir la máquina? aprobado. Bien, aprobado. Hago otra. Profe, ¿y si pone un número decimal, dos números decimales, digamos? Bueno, pongamos 10, perdón, 5,5 y 5.5 y un 6. ¿Qué me va a decir la máquina? Desaprobado. Bien, desaprobado porque no llega al 6. Ah, pensé que había que agregar otra, digamos, otra configuración para que saque con decimal. No, cuando instalen el PCIN, vayan acá a configurar opciones de lenguaje y elijan la flexible, ¿eh? Si no van a tener que inicializar cada variable, como dice la compañera, pero ahí se nos va a complicar y no me interesa a mí. Acá es que eso, porque si ustedes eligen la carrera, ahí sí van a hacer toda la definición de variable y asignación. Definición y asignación de variables iniciales. Pero acá no me interesa eso. Hagamos otra vez. De hecho, acá yo le puedo poner leyenda, ¿no? Puedo poner escribir. Porque si no, yo no sé qué me está preguntando la máquina. Ingrese nota que yo de matemáticas. Y después hago un cartelito que me diga, cosa que el usuario sepa que está preguntando la máquina. Escribir. Ingrese nota de física. ¿Eso se pone su promedio es o el promedio es? No escuché cómo. Que después se pone su promedio es o el promedio es. Como quieran. Como quieran. Yo voy a poner el promedio es tanto. Pongo un 4 y un 9. El promedio es 6,50, aprobado. Va. Hagamos el cálculo del área, le hagamos una variante para que vean. El programita que
me pedía la base y la altura de un rectángulo y un número n. Si n es igual a 0, me calcula veralia. Ese también está en el problema, ¿no? Y si en caso contrario, me calcula el perímetro, ¿no? Entonces tengo que ingresar por teclado la base y la altura de un rectángulo, ¿no? Y me tiene que preguntar un número n. Si n es igual a 0, entonces la máquina me tiene que calcular el área, ¿no? Área igual a base por altura. Y si no, o sea, si es igual a 0, antes me falta el 0, si n es igual a 0, me tienen que calcular el área, ¿no? Y mostrar el resultado. Puse acá más altura. Y escribir, me tiene que mostrar por pantalla el resultado, si no, no voy a saber qué cálculo hizo, ¿no? Escribir ahí. Y si n no es igual a 0, me tiene que calcular el perímetro, ¿no? Entonces, lo hicimos este problema. ¿A qué es Sí, igual el hicimos, perímetro de un rectángulo? es igual a base por 2 más altura por 2. Bueno, pongamos 2 por base. Sí, sí lo habíamos hecho el programa. Bueno, si ya lo habíamos hecho, 2 por base más 2 por altura. Y informo. Perímetro. Bueno, y acá las preguntas que yo le hacía, y bueno, ahí en esa situación no lo habíamos resuelto completo. Ejecuto, entonces ingreso 4 de área, de base, y 5 de altura. Ahora el número n. Si yo pongo un 0, ¿qué me va a calcular? Si n ingreso que vale 0, ¿qué me calcula la máquina? ¿Qué? El área. El área, bien, 20 en este caso. Le voy a poner unas leyendas, si yo sé qué es lo que me está informando, ahí me orientamos más. Escribir el área calculada es. Y acá voy a poner el Perímetro calculado. perímetro calculado es. De arriba no se tendría que poner escribir, ingresar base y escribir, ingresar altura. Lo mismo. Es que si no, no se sabe bien lo que está pidiendo, digamos, porque no tiene título tampoco. No escuché bien cómo es. Que si no hay que poner arriba ingrese, base del rectángulo y Bien, abajo. también ingrese la base del rectángulo, ingrese la base de la altura. Se lo dejo para ustedes. Ejecuto de nuevo. Entonces poníamos el 4, el 5 y si ponía el 0, me calcula el área. El área calculada es 20. De nuevo, el 4, el 5. Ahora voy a ingresar el 2. Si ingreso el 2, ¿qué me va a calcular la máquina? El perímetro. Bien, el perímetro. ¿Eh? Y si ingreso un 1, También el perímetro. también, claro. El único caso que me va a calcular el área es cuando yo ingrese 0. Ojo que si yo vean la diferencia. Dicen que ahora si yo les digo, realizar un programa que solicite la base y la altura de un rectángulo y un número n. Si n es igual a 0, entonces que calcule el área. Si n es igual a 1, que calcule el perímetro. Y si n no vale ni 0 ni 1, que escriba un mensaje de error, ¿eh? De datos mal ingresados. ¿Se entiende el problema? Profe, ¿y qué pasa si se ingresa, por ejemplo, 0,25? Bueno, lo hagamos. Miren. Y analicemos con
la estructura del programa es, ¿qué valor? 4, supongamos 5, y 0,5 dijiste. Sí, El valor de n es 0,5. sí. Bueno, ¿qué me va a decir la máquina? Supuestamente tiene que hacer el perímetro, que no. Bueno, ahí me diría el parímetro. ¿Por qué? Porque n no es 0, es 0,5. Me va a decir el perímetro. Por eso yo ahora se lo estoy haciendo un poco más riguroso al problema. Yo también les podría decir realizar un programa que solicite la base y la altura de un rectángulo y un número n. Si n es igual a 0, que calcule el área. Si n es igual a 1, que calcule el perímetro. Y si n no vale ni 0 ni 1, que me digo que hay un error de datos. Entonces, acá tengo la primera condición. Si n es igual a 0, calcula el área. Acá tengo que poner otra condición aquí. Se puede agregar un hasta que. Claro, puedo poner una condición acá dentro de la condición, dentro del falso. Entonces acá pregunto, si n es igual a 1, entonces que calcule el perímetro. Esto se llama indentación, lo que estoy diciendo, ¿no? Para que sea bien la... Bien. Entonces, y si n no vale ni 0 ni 1, que me diga la máquina que hay un error de ingreso de datos. Escribir, hay un error en el ingreso de datos. Ahí está. Entonces acá esto se llama, esto es son decisiones una dentro de otra, también le llaman decisiones anidadas. ¿Quieren que veamos el diagrama de flujo? Sí, profe. Veamos el diagrama de flujo. Entonces acá, ingreso la base, la altura, por ahí no, yo no le pongo la leyenda, sino ya se me hace muy grande el diagrama y se hace poco legible. Así que, pero ustedes sí lo hacen, ¿no es cierto? Ingreso la base, la altura y un número n por teclado. Y acá evalúo con el rombito. Si n es igual a 0, que me calcule el área. El área calculada es, me calcula el área y me muestra el valor del área. Y termina el problema. Ahora, si n no vale 0, pregunto si n vale 1. Si n vale 1, acá, o sea, si es verdadera esta preguntita, me calcula el perímetro. Y me muestra por pantalla el perímetro. Ahí, y termina el algoritmo. Y si n no vale 0 y tampoco n vale 1, o sea, va por el falso, muestra por pantalla, hay un error en el ingreso de datos. Eso sería una decisión dentro de una condición. Entonces ejecuto el programa, pongo el 4, el 5, bueno, hay un error porque yo no ingresé nada de altura, 4, el 5, y voy a ingresar un 2, por ejemplo, como valor de n. Me va a decir que hay un error en el ingreso de datos. Reinicio. El 4, el 5, si pongo el 1, ¿qué me va a calcular? El perímetro. Bien, ¿Ya? si pongo el 1, calcula el perímetro. Y si pongo el 0, el área. Entonces, estos son lo que son las decisiones anidadas. Yo tengo para mostrarle aquí unos videos. Estos son los videos de diagrama de flujo, bueno, que yo les di, pero si no se acuerdan del tema de esto, de las decisiones, tengo unos videos acá. Igual si quieren se los agrego ahí para que lo repasen.
Acá está. Más de 30 millones de niñas y niños debieron escapar de sus hogares para salvar sus vidas. Inadmisible. Dona 200 pesos por mes. Hola, ¿qué tal? En esta sesión de video vamos a ver los condicionales simples y los condicionales dobles en PCI. Comencemos. Condicional simple es donde si una condición se cumple, se ejecuta una sola tarea o proceso. Si no se cumple, no se hará nada. Veamos la estructura. La estructura aquí es muy sencilla. Si la condición, ¿cómo se leería? Si la condición es verdadera, entonces realizas este proceso. Sencillo. Si la condición es verdadera, ejecútame algo. En caso contrario, no me hagas nada. Vamos a ver la condición doble. Las condiciones dobles nos permiten colocar dos caminos a una condición. Una, si es en caso que sea verdadera, se va a realizar algo. Y la segunda, en caso de que sea falso, vas a hacer otra cosa. Veamos la estructura. ¿Cómo se leería? Si la condición es verdadera, realízame este proceso. Pero si la condición no es verdadera, saltas a este si no, que quiere decir que es falso, porque la condición de arriba no se ejecutó. Realízame este proceso de acá abajo. Sencillo. Tenemos dos caminos o dos opciones, una para que sea el caso verdadero y la otra cuando sea falso. Vamos a ver un ejemplo en PCI para que nos quede mucho más claro. Aquí en PCI, lo que primero vamos a hacer es definir variables. Vamos a definir un número como real, porque puedo ingresar tanto enteros como decimales. Vamos a pedir nuestros datos de entrada. En este caso, vamos a pedir número, es un número, y lo vamos a guardar en la variable num que habíamos definido previamente. En nuestro proceso vamos a colocar la condición simple. ¿Qué es lo que queremos? Queremos saber si un número es positivo. ¿Sí? Recordemos que un número es positivo cuando es mayor a 0. Entonces, recordando la estructura, sería si la condición, en este caso es si el número que se ingresó por teclado es mayor a 0, entonces, ¿qué pasa si es mayor a 0? Vamos a mostrar un mensaje por pantalla que diga número positivo. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Si el número es mayor a 0, entonces muéstrame un mensaje que diga que es positivo. Vamos a ver qué tal. Ingrese un número 5. Me dice número positivo. Vamos a ingresar un número negativo. 6, menos 6. No me muestra nada. ¿Por qué? Porque el programa no le he dicho que me haga algo en caso de que sea negativo. Entonces, si quiero realizar esa función, aquí es donde yo me ayudo del condicional doble. Recordemos la estructura del condicional doble. Si no, aquí va el proceso, escribir un número negativo. Entonces tenemos nuestra opción verdadera, que en caso de que sea mayor a 0, nos muestra un mensaje que diga número positivo, y en caso de que la condición primera no se cumpla, tenemos escribir número negativo. Vamos a probarla. Ingrese un número. Vamos a probar la de la primera condición. Vamos a escribir 10. Me dice número positivo.
Si colocamos menos 5, menos 6, número negativo. Entonces aquí ya hicimos uso del condicional simple y del condicional doble. ¿Okay? En una próxima sesión de video veremos los condicionales múltiples. Hasta una próxima sesión. Bien, es el condicional simple y ahora veamos el condicional doble. ¿Qué es lo ¿Qué que... son los criptodividendos? Así como hay empresas que otorgan dividendos de manera periódica a sus accionistas. Hola, ¿qué tal? En esta sesión de video vamos a ver condicional múltiple en PCI. Comencemos. Los condicionales múltiples nos permiten anidar, unir condiciones dentro de otras condiciones. Vamos a ver su estructura para entenderla. ¿Cómo se leería esta estructura? Si la condición es verdadera, entonces ejecútame este proceso. En caso de que la condición no sea verdadera, quiere decir que saltaría una condición falsa. En este caso el si no. Dentro de este si no, la condición múltiple nos permite agrupar otra condición. Entonces se leería, si la condición es verdadera, ejecútame este proceso. Y en caso contrario de que no entre a esa condición, quiere decir que va a entrar de nuevo a otra condición falsa y me ejecutas de nuevo otro proceso. Y así yo podría ir metiendo más condiciones dentro de otras condiciones. Esto podría ser infinito incluso. Y esto es lo que nos permite las condiciones múltiples. Se ven muchísimo en programación. Vamos a ver un ejemplo en PCI para entenderlo mucho mejor. Ok, estando aquí en PCI, retomando el ejemplo anterior que habíamos hecho en el video de condicional simple y dobles, en el ejercicio anterior, este algoritmo nos decía si un número ingresado por teclado, es positivo o es negativo. Pero le falta algo. Si, por ejemplo, yo ingreso el número 0, me dice que es número negativo, lo cual está mal, ya que el número 0 es un número neutro. Entonces, nos faltaría otra condición para evaluar cuando se ingresa un número 0. Entonces, vamos a terminarlo. En este pedazo de código tenemos que si el número es mayor a 0, entonces es número positivo. ¿Ok? En caso contrario, entonces aquí meteríamos otro condicional. Si el número es igual, si es igual a 0, entonces, ¿qué pasa si el número es igual a 0? Un mensaje por pantalla donde nos diga que el número es neutro. ¿Correcto? Y en caso contrario de que el número no sea igual a 0, si ya se evaluó donde el número es positivo y donde el número es neutro, lo único que nos queda es que el número sea negativo. Por lo tanto, colocamos si no, y ahí este mensaje que está acá abajo, lo subimos y quedaría así. En esta primera parte evaluamos si el número es positivo. Después, en caso de que sea falso, volvemos y evaluamos si el número es neutro. Y ya como última opción, ya queda descartado, ya decimos que el número es negativo. Vamos a hacer la prueba. Ingreso un número. Vamos a probar el número positivo, 5. Dice que es positivo, ok. Vamos a ingresar 0. Dice que el número es neutro. Y vamos a ingresar el menos 9. Número negativo. Excelente. Aquí ya evaluamos si un número es positivo, neutro y negativo a través de un condicional múltiple. ¿Ok? Entonces nos vemos en una próxima sesión de videos con ciclos. Si me das 45 segundos, te voy a mostrar cómo es que Agustín generó un negocio por internet de $43,000 durante los últimos 30 días. Sí, durante la...
Disculpe, profesor. Sí, Nuevamente. Necesitaría retirarme ahora de la clase. bueno, nos vemos. El comando sí, Bueno, muchas entonces, gracias. Hasta luego. Hasta luego. no es más que el colocar un sí entonces dentro de otro comando sí. Entonces, es decir, de manera escalonada. Dentro de esta versión de comando sí entonces, también usted puede hacer uso de los operadores lógicos. ¿Qué son los criptodividendos? Así como hay empresas que otorgan dividendos de manera periódica a sus accionistas, hay ciertas monedas digitales que hacen... Hola, ¿qué tal? En esta sesión de video vamos a ver un condicional múltiple a través de un condicional múltiple. Ok, entonces nos vemos en una próxima sesión de videos con ciclos. Hola, ¿qué tal? En esta sesión de video vamos a ver ciclos en PCI. Comencemos. ¿Qué son los ciclos? Son bloques de código que nos permiten repetir un proceso varias veces en función de la condición que se declare. Básicamente lo que nos permiten los ciclos es repetir una estructura, un proceso o un bloque de código, ¿sí? Es básicamente yo coger este código y repetirlo cuantas veces yo quiera. En un ejemplo de la vida real, nosotros podemos dar un ejemplo de un ciclo y es el tiempo o la hora como tal. El reloj empieza, bueno, el día empieza a las 12:01 de la mañana, él da todo su ciclo y a las 12 termina y vuelve y arranca el otro día, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conocería como un ciclo. Vamos a ver qué ciclos hay en PCI. Los ciclos que hay en PCI son tres. Uno que se llama para, el otro que es mientras y el otro es repetir mientras que. El más conocido por todos es para, pero todos se utilizan. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza el ciclo para. Bueno, antes de eso vamos a ver sus características. Todos los ciclos tienen una característica en común, y es que cada ciclo debe tener un valor inicial, ¿sí? Su punto de partida. Como tiene su punto de partida, también va a tener su valor final, que es dónde va a terminar. Pero para llegar del inicio al final, él debe haber algo que se llama incremento o decremento. El incremento va a hacer que el valor inicial vaya escalando, se vaya incrementando hasta llegar al valor final, o es lo mismo que haría el decremento, va reduciendo ese valor inicial hasta llegar al valor final. Entonces ahora vamos a ver su estructura. La estructura del ciclo para es esta estructura que ustedes ven aquí. Entonces vamos a definirla paso por paso. Entonces, bien, acá en este video yo les explico el video cuáles son las características de lo que son los ciclos, o estructura de repetición. Ahora me interesa que vean que el mientras que usamos nosotros, no usamos uno solo, sino tampoco terminamos. Si ustedes eligen la carrera y van a ver todos los ciclos de repetición, ¿no es cierto? Pero yo acá me conformo con que sepan manejar uno, ¿no? Y darse de hecho y tener la habilidad suficiente como para adaptarlo a las distintas necesidades. Mientras en PCI. Comencemos.
veces se va a repetir un proceso, ya que está dado en función de un dato dentro del programa. A diferencia del ciclo para, en el ciclo para conocíamos cuántas veces se iba a repetir un proceso. En este caso, el ciclo mientras lo podemos utilizar, por su parte principal es cuando no se conoce cuántas veces se va a repetir. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Pero antes vamos a ver su estructura. La estructura es una estructura un poco diferente, ¿sí? La estructura del para era en una sola línea y la estructura del ciclo mientras es en varias líneas. Lo primero que debemos visualizar en la estructura es que contiene una variable inicial, ¿sí? Esta variable inicial está antes de entrar al ciclo. Aquí podemos definir en un valor numérico en qué va a iniciar. Después entramos ya al ciclo y en el ciclo encontramos mientras la expresión lógica, aquí va a ir nuestra condición. Y un dato importante es que esta condición debe ser verdadera para que pueda entrar al ciclo, ¿sí? De lo contrario nunca va a entrar al ciclo. Y esa condición normalmente la evaluamos con la variable inicial, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo de cómo la evaluamos. Y después de que entre, entonces se hacen las acciones que están dentro del ciclo. Y también cuenta con un incrementador o un decrementador que se coloca dentro del ciclo mientras, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a hacer dos ejemplos, dos ejercicios, donde vamos a hacer un ejercicio con mientras sin acumulador o sin incrementador y el otro con incrementador. Entonces el ejercicio dice, realizar un algoritmo que solo permita el ingreso de un número positivo y al final mostrarlo. Ok, estando en PCInt, vamos a ir al apartado derecho de comandos y allí podemos ver la estructura del comando mientras, que nos va a facilitar su estructura. Entonces, volviendo a revisar la estructura que había colocado antes, como primer paso necesitamos la variable inicial. Entonces, recordemos lo que nos pide el ejercicio y es un algoritmo donde solo nos acepte un número positivo y al final mostrarlo por pantalla. Entonces, vamos a declarar una variable, en este caso vamos a ver número, que va a ser igual a 0, ¿sí? Vamos a definir o a declarar nuestra variable en número 0. Después de que ya hemos declarado nuestra variable inicial, vamos a la parte de la condición del ciclo mientras. Entonces dice mientras que el número sea menor o igual a 0. ¿Por qué utilizamos esta condición? El ejercicio nos dice que acepte solo números positivos, un número positivo. Entonces quiere decir que si yo ingreso un número negativo, no me lo debe mostrar por pantalla. Entonces en este caso le estoy diciendo que si el número es menor o igual a 0, por favor, muéstreme un mensaje por pantalla que diga ingrese un número positivo. Y lo vamos a guardar en la variable num. ¿Sí? Y fuera del ciclo mientras vamos a escribir el número que usted ingresó es la variable num, ¿sí? Entonces declaramos la variable inicial, la evaluamos en el ciclo mientras. ¿Por qué aquí lo defino como 0? Porque él necesita la condición tiene que ser verdadera para poder entrar, ¿sí? Entonces como num es igual a 0 y acá está declarado 0, entonces va a entrar así sea por una primera vez. Entonces vamos a correrlo y nos dice ingrese un número positivo. Vamos a ingresar un número positivo, el 8, y me dice el número que usted ingresó es 8. Hasta ahí está funcionando bien. Ahora vamos a ingresar un número negativo, menos 5. ¿Qué pasó allí? Él vuelve y me pregunta, ingrese un número positivo. ¿Por qué vuelve y me pregunta? Porque él vio que en la condición dice, si el número es menor o igual a 0, vuelve y pregúnteme, ingrese un número positivo. Entonces yo vuelvo e ingreso un número negativo y vuelve y me pregunta.
¿Cuándo el ciclo va a terminar? Cuando esta condición deje de cumplirse, ¿sí? Cuando el número sea mayor a 0. Por ejemplo, voy a escribir aquí el 6 positivo y ahí termina. Y me dice el número que usted ingresó es 6. ¿Sí? Entonces, decía que el ciclo mientras lo utilizamos cuando no conocemos cuántas veces se va a repetir un proceso. En este caso se repitió 1, 2, 3 veces. No sabíamos que si el ciclo se iba a repetir 3 veces. Porque, por ejemplo, yo puedo ingresar aquí, menos 2 y 9. Y el ciclo solo se repitió 2 veces. Entonces, esta es una de las partes principales o su funcionalidad principal del ciclo mientras. Ahora vamos a ver, bueno, cabe resaltar que aquí no utilizamos un incrementador o un decrementador. Vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a utilizar el incrementador. Entonces, vamos a abrir acá. Y vamos a hacer un ejercicio que nos muestra los 10 primeros números enteros. Entonces, nos apoyamos de la estructura mientras. Declaramos nuestra variable inicial, en este caso utilizar la i, que va a ser igual a 0. Y en mi condición o un valor final, quiero que llegue del 0 hasta el 10. Entonces, hasta que i sea menor o igual a 10. ¿Sí? Bueno, acá utilizaríamos el 1. Para que haya de 1 a 10. Y entonces va a ir del 1 hasta el 10. ¿Y qué quiero mostrar? Quiero mostrar, ¿qué valor debería mostrar yo? Debería mostrar la i, porque la i es la que va a ir incrementándose de 1 en 1 hasta llegar a 10. Entonces, escribir i. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Si yo lo dejo así y nunca, bueno, vamos a correrlo. ¿Se dan cuenta? Miren, me repite el 1 muchas veces. Entonces, lo que vamos a hacer es que necesitamos darle un incrementador, ¿sí? Para que de 1 llegue hasta 10. Entonces, utilizaríamos aquí i es igual a i más 1. Quiero que vaya de 1 en 1 hasta llegar a su condición final. Y allí ya debería terminar. Entonces, vamos a ejecutarlo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver nuestra variable inicial, nuestra condición o valor final y su incrementador. Entonces, podemos utilizar el ciclo mientras para estas dos funcionalidades. En una no sabíamos la cantidad de veces que se iba a repetir. Y en esta ocasión sí sabíamos cuántas veces se iba a repetir. Normalmente pues se utiliza para esta funcionalidad. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bien, hagamos un minutito el programa este de... ¿Por qué debería invertir en acciones a través de ePromotor? Puedo invertir en acciones sin pagar comisiones. eToro ofrece una amplia variedad de acciones. Entonces hacemos el programa, yo se lo hago para que vean que cuando ustedes ponen en modo flexible es mucho más sencillo la programación. Entonces yo lo hagamos con i, como igual a 0, e inserto la... Flexible. ¿Qué? ¿En dónde se pone el modo flexible? Ah, bien. Configuración, opciones del lenguaje, y ahí elijo flexible, ¿no? Aceptar. Ahora inserto la estructura de repetición de este mientras, ¿eh? Ahí está. O sea, mientras i. Yo lo voy a hacer un poco diferente. Ustedes, si quieren, lo hacen como está en el video. Mientras i sea menor que 10, hago i igual a i más 1. Está claro el video, ¿no? Si quieren, en la próxima clase se los repito, ¿eh? Esto se le llama contador, ¿eh? Porque va incrementando de 1. Y acá voy a
hacer que me vaya mostrando, escribir el valor de i. Fíjense que en modo flexible no tengo que definir variables, ni tengo que poner punto y coma al final. Entonces ejecuto esto, me va a mostrar números secuenciales del 1 hasta el 10, que es lo que hizo en el video. Podemos hacer también que esto decremente. Puedo comenzar, por ejemplo, con 10 y acá ir restando. En vez de ser i igual a i más 1, voy a hacer i igual a i menos 1. Nada más que acá no se me va a detener nunca. A ver. Ahí, ¿qué pasó? No ingresa al bucle. ¿Por qué? Porque 10 no es menor a 10. Entonces le voy a agregar acá una condición. Igual nunca va, este bucle nunca va a parar, ¿no? Porque siempre iba a ser menor que 10 porque voy decrementando. Ahí están, ¿ves? Bueno, llega hasta el, ¿ven? Va decrementando de a 1. Para que termine, podemos ponerle alguna condición de que haga este bucle, repite este lazo, mientras i sea, podemos poner mientras i sea mayor que 0. O sea, apenas i valga 0, ya se detenga. ¿Sí, no? Ahí está, ¿ven? Empieza desde el 9 hasta el 0. Terminó. Bueno. Entonces hagan el programita que está en el video, y el programita de validación, ¿no? O sea, esta estructura por ahí se la usa para eso, ¿no? Para validar números, validar expresiones. Pero nosotros lo usamos más acá para hacer algún tipo de contadores o decrementadores. La próxima clase hacemos uno más sencillo y después hacemos ya los problemas que nos toca. Por ejemplo, estaríamos acá, estaríamos haciendo esta un diagrama de flujo que muestre números secuenciales y consecutivos entre 0 y 10. Les muestro el diagrama de flujo, en un poquito de tiempo. Era, mientras i sea menor, o sea, repito el primero, el que dije acá empezamos con 0, acá i igual a i más 1. Ejecutaba y me muestra del 1 al 10. Vea, me interesa que vean el diagrama de flujo de la estructura de repetición. En realidad, la estructura de repetición es simplemente, fíjense, una asignación al principio. Y la estructura de repetición es nada más que un condicional que evalúa la variable de entrada, tal como le explicaba en el video. Acá, hago que se incremente el valor de 1 para que finalmente termine en algún instante, y muestro por pantalla el valor de 1 y vuelvo. ¿Cómo se leería esto? Acá i vale 0. Como i es menor a 10, porque i vale 0, continúa por acá por esta flechita. Entonces, como i vale 0, 0 más 1 es 1, me muestra por pantalla el valor de 1, que es lo que vimos. Vuelve, esta flecha significa que vuelve acá y vuelve a evaluar. Ahora, i vale 1, e i es menor a 10, por lo tanto, sigue por este lazo, por esta secuencia de acciones, por esta flechita. Entonces, como i vale 1, 1 más 1 es 2, y me muestra por pantalla el 2. Vuelvo. Como el 2 es menor a 10, continúa por aquí. Entonces, 2 más 1 es 3. Por lo tanto, el nuevo valor de i es 3, y me muestra por pantalla el 3. Y así esta estructura se repite hasta el 10. Una vez que llega al 10 y me muestra, como
como ella en un momento dado no va a valer 10, o va a valer 10 en este caso, va a valer 10 porque el último va a valer 10, el último valor es 10, y como el 10 no es menor a 10, por lo tanto no se cumple la condición, va por el falso y termina el algoritmo, ¿no? O sea, por lo general esta estructura de repetición se usa para acciones finitas, ¿no? También se usa para acciones infinitas, pero no viene al caso por el momento. Bueno, entonces yo les digo que copien esta estructura de repetición, está referida, ¿no es cierto?, a este programa, ¿eh? Que la copien, lo hagan en la casa, la miren, la analicen y la graban en algún archivo de Word, así para cuando les toque hacer los informes, presentan el programa y el diagrama de flujo. Bien, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Profe, Chao, profe, hasta luego. profe, nos vemos.